Muy buenas noches, Dios los bendice. Espero se encuentren muy bien. Tenía rato que no grababa, no porque no lea la palabra, sino simplemente porque no estoy, no tengo el ambiente adecuado, pero me sentí obligado, ya me hacía falta hacer esto. Espero que no se hayan olvidado de mí y que, bueno, vamos a explicar otra parte de la Biblia. Vamos a ser muy breves para que no se aburran. Vamos a predicar por ahí unos 15, 20 minuticos nada más, porque quiero explicarle algo muy corto y algo muy conciso, ¿sí? Yo estuve leyendo por ahí lo que fue el libro de Romanos y me pareció un libro, bueno, siempre me ha parecido un libro espectacular porque se enfatiza más en la vida cristiana y nos enseña muchísimo a lo que nosotros vamos a vivir cuando incursionamos en esta vida tan maravillosa y tan especial que Cristo nos regala. Me fui a Romanos 8 porque escuché, me pareció algo espectacular. Por ahí escuché un pastor que estaba hablando sobre el homosexualismo y me pareció muy breve unos pequeños versículos que estaban al inicio, y quería explicarles esto, lo maravilloso que es. Dice Romanos 8:1-4, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esto es maravilloso. Primero porque nos enseña que nosotros los seres humanos, cuando realmente llegamos a un arrepentimiento, que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y le agradamos a Dios por medio de la fe, Dios nos regala la gracia, ¿sí? Nos regala ese favor, nos regala algo que el ser humano no se lo merece. ¿Por qué no nos lo merecemos? Por lo que dice acá, que todos vamos a ser condenados, todos bajo la ley estamos condenados. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no podemos cumplir la ley, porque la tendencia del ser humano es la maldad. Entonces nosotros siempre estamos pecando. Seamos cristianos o no seamos cristianos, siempre la tendencia de nosotros hacia el pecado, porque estamos en el cuerpo, y este cuerpo en el que vivimos está maldito, ¿sí? El pecado está en la carne, está en el cuerpo, en los deseos del cuerpo. Entonces, mientras que el alma viva en este cuerpo, siempre su tendencia va hacia el pecado. Entonces, nosotros no podemos cumplir la ley. Todo aquel que quiera cumplir la ley no lo va a hacer, porque peca de alguna forma, y al pecar de alguna forma se hace responsable de lo demás, o ¿cómo le digo? De las demás condenaciones que hay por medio de la ley.
¿sí? Usted sabe que hay 10 pecados capitales. Al pecar en uno solo ya nos hacemos responsables de los demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, al no poder cumplir la ley, ¿sí?, éramos condenados a muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Separación. Entonces, cuando la Biblia nos habla de una muerte que es del cuerpo y otra muerte que es espiritual. Pero cuando nos habla que nosotros no podemos cumplir la ley, no nos está refiriendo que nosotros nos vamos a morir inmediatamente, sino que nos estamos condenados a la muerte, pero a la muerte espiritual, a la muerte con Dios. Déjame explicarte esto un poquito. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué ocurrió cuando Adán y Eva pecaron? El Espíritu Santo, que pertenece a la humanidad del hombre, ¿sí?, pertenece a Dios, pero hace parte de la humanidad del hombre, se separa de nosotros, y ahí es donde está la muerte espiritual. Entonces únicamente quedamos cuerpo y alma, ¿sí? Y el alma se adhiere al cuerpo, a nuestros 5 sentidos, y comienza a cumplir los deseos del cuerpo, ¿sí? Cuando el cuerpo siente deseos de fornicar, el alma obedece a eso, entonces va y fornica. Cuando el cuerpo tiene deseos de usar una pinta, va al almacén y lo compra, ¿sí? Entonces el alma obedece al cuerpo, porque ya no está el espíritu, que es el que recubre el alma y aparta el alma del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo por medio del arrepentimiento, ¿sí?, que reconocemos que somos seres malos, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y cambiamos nuestra manera de pensar por medio de la fe, ¿sí?, y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, la fe viene de la Biblia, así, sequito. Porque la fe es don de Dios, no es don de nosotros. La fe es un don que Dios nos regala, y ese don está escrito en la Biblia. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a tener una fe espiritual, ¿sí? No es solo decir yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, esa es la fe humana. Y la fe humana llega hasta un límite. Y de ahí para adelante se perdió la fe. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de ese mundo invisible del cual debemos creer. Entonces, para poder creer en ese mundo invisible, debemos ¿qué? Leer la palabra de Dios para conocer a nuestro Padre, para conocernos a nosotros mismos, porque ¿quién se conoce a sí mismo? Nadie. Muchos decimos que venimos de Chita. Muchos decimos que venimos de ahí, de los animales, y que venimos evolucionando. Eso es una gran mentira, porque la Biblia nos dice que no es así, que fuimos creación de Dios. Entonces, lo que les quiero decir es que simplemente nos separa el Espíritu Santo, que pertenece a la humanidad del hombre, se separa de nosotros, porque es que Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso Dios nos pide que estemos en santidad. Y santidad se refiere a que estemos apartados del mal. Entonces Dios no puede estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo simplemente se aparta y vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Y quedamos únicamente alma y carne. Yo he tenido muchos tropiezos por esta explicación con ciertos pastores. Pero es que la Biblia nos habla de muerte, y muerte significa separación. Y en muchos versículos de la Biblia encontramos que cuando nosotros morimos también en el cuerpo, se desprende el alma del hombre, se desprende del cuerpo, y el cuerpo inmediatamente muere, pero el alma sigue viva. Entonces hay un desprendimiento, hay una separación. Igualmente ocurrió con el Espíritu, porque nos hablan de muerte, o sea, se separó el Espíritu Santo de nosotros, que pertenece a Dios, pero hace parte de la humanidad del hombre, ¿sí?
Que esa es la diferencia que nosotros tenemos con toda la creación. A pesar de que nosotros somos seres racionales, ¿sí? Somos seres racionales, a pesar de que somos pensantes, que tenemos conciencia. Lo más importante y la diferencia que tenemos nosotros con toda la creación es esa, que Dios hace parte de nuestra humanidad. Entonces, como nosotros únicamente estamos así, nosotros no podemos cumplir la ley. Y si no podemos cumplir la ley, ¿qué pasa? Estamos condenados, porque la ley vino a condenar al hombre. Y no es mala, no es mala porque nos condene. Porque es buena, ¿sabes por qué? Porque nos damos cuenta en qué estamos fallando. Así de simple. Pero lastimosamente nosotros en nuestra humanidad no podemos cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasa? Dios, anda, estos señores, se perdió la humanidad completa. ¿Qué puedo hacer? Hombre, introducirme como una manifestación mía, dice Dios, en la humanidad. Voy a nacer como ellos, ¿sí? Voy a tener un nombre, voy a caminar en medio de ellos. Voy a sufrir el pecado que están sufriendo ellos. Voy a hacer todo. ¿Para qué? Para poderlos salvar. Entonces, mandó su Hijo Jesucristo. Se manifestó aquí en la tierra. Por eso es que Isaías llama a Jesús, lo llama Emmanuel. Porque Emmanuel significa Dios en la carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente eso. Dios se manifiesta como Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Para salvar a la humanidad. Y eso es lo que nos dice aquí. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Nosotros en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro cuerpo no podemos hacer nada. Por eso es que hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Necesitamos de Él, necesitamos de ese Espíritu de Él que esté dentro de nosotros para nosotros poder luchar contra el pecado. Mientras tanto no, mientras tanto dice la palabra que nosotros somos esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado, pero Él nos liberta. ¿Cómo nos liberta? Se manifiesta aquí como hijo. Sufre como nosotros todas las penurias que estamos pasando. Lo escupen, lo desprecian, lo echan, le pegan latigazos, lo llevan a una cruz, lo crucifican, lo derrama hasta la última sangre. ¿Sí? Le ocurre todo lo que nosotros estamos pasando hoy en día, incluso mucho más. Lo que nosotros estamos pasando hoy en día, que puede ser cualquier cosa, hambre, infidelidades, cualquiera de esas cosas, son mínimas para lo que pasó Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Él lo monta en la cruz, lo sacrifican, ¿sí? Hay el derramamiento de sangre. Pero lo bueno de todo esto es que a pesar de todas las cosas que le ocurrieron a Jesús, Él cumplió la ley a cabalidad. Él cumplió la ley tal y cual como estaba escrito. Así la cumplió Él, así como está escrito. Así la cumplió. Al cumplirla y al ser sacrificado como ser inocente, Él se imputa. ¿Qué imputar? Simplemente coge el pecado de la humanidad y se lo atribuye a Él mismo. Y de esta manera, como Él cumplió la ley, imputó al pecado, todos nosotros somos salvos. Así de fácil. Y al nosotros arrepentirnos, Él nos perdona. Al perdonarnos,
regresa a eso que no tuvieron aquellos ungidos del Antiguo Testamento, que también fueron al infierno. Lo que fue Abraham, lo que fue David, todos los ungidos del Antiguo Testamento fueron al infierno. No al mismo lugar que aquellos que no fueron ungidos. Fueron a un lugar diferente, que se llamaba el seno de Abraham. Pero no tenían salvación. Entonces Cristo, cuando murió, se imputa el pecado al mismo, se hace pecador a él, y el Padre se separa de él, porque había pecado en su cuerpo, porque él se lo atribuyó a su cuerpo. Pero su alma estaba limpia en ese momento. Pero como ya había pecado en él, hubo un desprendimiento del Padre, del Espíritu Santo, que se fue al cielo. Y ahí es cuando él pega el último grito que dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre se separa de él, donde nunca, ni en su nacimiento, porque hasta su cuerpo era diferente al de nosotros, porque en su cuerpo no había pecado. Por eso el Espíritu Santo permaneció en él siempre, porque nosotros transmitimos el pecado de un ser a otro por medio del semen. Porque la matriz de la mujer y el óvulo de la mujer son limpiados mensualmente, o sea que son benditos. Pero el espermatozoide del hombre es el transmisor del pecado. Y como él no nació de un espermatozoide de un hombre, de la semilla de un hombre, sino de la semilla de Dios, el pecado no fue transmitido a su cuerpo, sino que nació, ese cuerpo se formó bendito, porque era de la semilla de Dios, de la semilla del Espíritu Santo. Y esto es algo que realmente debemos pensar y analizar. Si tú eres una persona inconversa, que nunca has leído la Biblia, pero que te das cuenta que hay cosas que estás haciendo mal, que hay cosas que no encajan en tu vida, que hay algo dentro de ti que te pide a gritos, que sientes un vacío dentro de ti, ese es Cristo que te está llamando. Búscalo. Mira, yo cuando era inconverso, yo sentía que mi vida no tenía sentido. Yo sentía que yo me levantaba a trabajar, llegaba a la casa cansado, me acostaba, comía. Pero a pesar de que iba a paseos, a pesar de que trataba de hacer cosas diferentes para distraer mi mente, yo sentía un vacío dentro de mí. Yo sentía que me hacía falta algo y no encontraba qué era. Hasta que me comenzaron a hablar de Cristo y hasta que comencé yo como a sentir curiosidad. ¿Qué era eso? Porque yo veía a esos cristianos que a pesar de tener tanto dolor eran felices. Somos felices por eso, porque vivimos en la gloria, porque vivimos en Cristo Jesús, porque vivimos en el Espíritu. Y a pesar del dolor más grande que estemos sintiendo, por alguna tribulación que estemos viviendo, sentimos una paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
Y sentimos un gozo porque sabemos que tenemos una esperanza más adelante. Y sabemos que esto que estoy haciendo yo hoy, que les estoy predicando, que les estoy dando a conocer la palabra, es lo más hermoso que podemos hacer nosotros como cristianos. ¿Saben por qué? Es el afán de nosotros que ustedes conozcan la palabra. Porque queremos que ustedes sientan lo mismo que nosotros. Porque queremos que sus almas sean salvas. Porque queremos que vivan esa paz y esa felicidad tan hermosa que llevamos nosotros por dentro, que es el Espíritu Santo. Que nos preocupamos por los demás, así nos hayan hecho daño. Que nos arrodillamos y oramos por ellos y los bendecimos. Qué linda sería la vida si todos fuéramos así. Que a pesar de que la tendencia es hacia la maldad, buscamos ese amor que Dios nos brinda, buscamos dárselo a ustedes. Dios es bueno, siempre lo he dicho, Dios es bueno. Es misericordioso. La misericordia y el amor de Él no tienen límites, así como la del ser humano. Porque nosotros decimos hoy amar y mañana no queremos saber nada de esa persona. Decimos amar y mañana le hacemos una herida tan grande a esa persona que decimos amar. El amor de nosotros es limitado, pero cuando nosotros amamos a Cristo Jesús, el amor se vuelve así ilimitado. Y a pesar de que de tantas cosas que nos pueden ocurrir, siempre vamos a desear el bien para aquellos que tengan algún tropiezo con nosotros. Pero esa persona se debe arrepentir. Esa persona se debe arrepentir porque nosotros. Pero deben arrepentirse, ¿saben por qué? Porque Satanás va a seguir enseñoreándose sobre ustedes. Porque ustedes van a seguir siendo esclavos del pecado. Y mientras sean esclavos del pecado, no van a tener libertad. Van a tener lo que siempre hemos buscado con el pecado: libertinaje, que es diferente. Siempre vamos a creer lo que nuestra mente nos dice. Busquen a Cristo. Él los está esperando con los brazos abiertos y siempre los está llamando de una u otra manera. Dios los bendice. Dios los bendice y espero que esta explicación que les acabo de dar les haya llegado. Que el Espíritu Santo haga la obra en ustedes, porque yo no puedo hacer nada. Yo simplemente hago lo que Dios me dice, lo que Cristo me dice. Vayan y prediquen, vayan y den a conocer la palabra de Dios. Vayan, den a conocer las nuevas buenas, que es el Evangelio. Y eso hago, darles a conocer el Evangelio. Darles a conocer esas palabras tan hermosas que encuentro yo en la Biblia. Que a pesar que son duras, reconfortan. Que a pesar de que cuando predico mucha gente me dice, pero me estás juzgando, y me señala inmediatamente, y yo les muestro la Biblia, pero no soy yo no te estoy juzgando, estoy predicando. Si te sientes juzgado por lo que está escrito acá, no por mí, porque yo no juzgo a nadie. Yo, ¿cómo podría juzgar a alguien de algún mal que me haya hecho
si yo lo he hecho? ¿Sí? ¿Yo cómo puedo juzgar a un drogadicto si yo fui drogadicto? ¿Cómo puedo juzgar a un alcohólico si yo fui alcohólico? ¿Cómo puedo juzgar yo una infidelidad si yo fui infiel? Yo no puedo hacerlo. Pero la palabra de Dios sí te va a juzgar. Nunca me mires a mí, mira la palabra de Dios. Bueno, señores, que Dios los bendiga y espero que estas palabras hayan llegado a ustedes, que el Señor los bendiga, que los siga bendiciendo y que derrame mucho amor, paz y bendiciones. Que esa misericordia de Dios llegue a cada uno de sus hogares. Los quiero mucho, los amo y nos vemos en otra oportunidad. Fue cortico para que nadie se me aburra. Chaito, Dios los bendice.